No, mami, aquí no están las llaves. Deben estar allá en su casa. Busque bien. En la cocina. Deben estar por ahí. Estoy segura. Confused yet? You're not alone. But don't worry because we're going to fix that aquí y ahora. I'm Paulísima from Spring Spanish, and after watching this video, you'll never struggle again with aquí, acá, ahí, allí, allá. Empecemos. Let's have a closer look at the most common adverbios de lugar. Número 1, ahí. Ahí significa en ese lugar, in that place. Y también significa a ese lugar, to that place. Veamos algunos ejemplos con el primer significado. Ahí venden tacos. Ahí hay una frutería. Ahí venden helados. Ahí venden helados. Espérame ahí, no te muevas. Yo nací ahí. Yo crecí ahí. Ahí está el detalle. Now let's see some examples with the second meaning, to that place. Yo quiero ir ahí. Vamos ahí. ¿A qué hora piensas llegar ahí? Mi gente, right now would be a great moment for you to subscribe to the Spring Spanish YouTube channel. Ándale, so you don't miss out any of our lessons. Número 2. Allí en allá. Allí en allá both mean en aquel lugar. En aquel lugar. Not en ese lugar like ahí, but in aquel lugar. Now, ese and aquel are similar in Spanish, but they're not quite the same. So do check out the lesson that I made about este, ese, aquel, and all the variations of aquel. It will be very useful to understand that, to fully understand the difference between ahí and allí and allá. Do stay until the end to discover a phrase that's gonna give you a lot of street credit in my beautiful and beloved Mexico. Continuemos. Allí and allá son equivalentes. Both refer to a place that is at a certain distance from the people, talking about that place. There's a subtle difference between allí and allá. For the most part, feel free to use allí and allá interchangeably, but you have to know that allá admits a certain degree of comparison. You can ask someone to scoop over más allá o más para allá, but never más para allí. Fun fact, in Spanish, when people pass away, they go to the más allá, the great beyond. Well, actually, it's not fun. I said fun fact, but it's not fun because it's about death. Ah, qué bonito es Nueva York. Allí vi nevar por primera vez. ¿Has ido al centro histórico? Allí puedes encontrar ofertas increíbles. Ahora algunos chunks o frases prehechas con allá que te ayudarán a sonar fluido mucho más rápido. ¿Ya vas para allá? Ya voy para allá. ¡Allá nos vemos! Hola amiga, ¿qué onda? ¿Sí vas a ir a la fiesta? Todo bien, amiguita. Sí, apenas me estoy arreglando. ¿Y tú? ¿Ya vas para allá? Sí, amiga, ya voy para allá. Bueno, ya casi estoy lista y salgo para allá. Allá nos vemos. To learn more about chunks and how they can help you to speed your way into fluency, check out the description. There's a link there to download our essential Spanish chunking kit that contains lots and lots of useful chunks that Spanish speakers use all the time. Número 3. Aquí en acá. Over here. Both mean pretty much the same. Both aquí and acá refer to the place where, the speaker is located. Except that acá is a little less precise and it admits a certain degree of comparison. Acércate lo más acá que puedas. Ella se aproximó tan acá como le fue posible. Ahora veamos más ejemplos. Aquí en la Ciudad de México no hay verano porque llueve todo el tiempo. Aquí como tacos de cabeza. Aquí compro mis frutas y verduras.
No veas el Super Bowl sola, vente para acá. Acá en México la gente es muy buena. Chunk alert! Here's a phrase that's going to impress your Mexican friends. Muy acá. Very here. We use this phrase to describe someone or something that's very arrogant or very posh or very pretentious. No me cae bien Bruce Wayne, se cree el muy acá. No me gusta ese tipo de bares, muy acá. And if you do this gesture, that's even better. La boda estuvo genial, el lugar estaba muy acá. 4. Review. Time for a review. Take a look at this table. Ahí, en ese lugar. Ahí se casó mi hermano. A ese lugar. Me gustaría ir ahí. Allí, allá, en aquel lugar. Cuando termine de trabajar, nos vemos allá. Yo vivía allí. Aquí. En este lugar, a este lugar. De aquí soy, aquí te veo. Acá, en este lugar o cerca de él. A este lugar o cerca de él. Acá entre nos. No me gusta la pizza. Por acá te esperamos. Got it? Now let's practice. Número 5. Práctica. Te estoy esperando en mi casa. Nos vemos. If you answer with aquí or even acá, you are correct. No me cae bien Bruce Wayne. Se cree el muy acá. Recuerda que esta frase es muy mexicana. Voy rumbo a la fiesta. Tú ya estás. Allá would be a great answer, but if you said ahí, it works as well. Estoy en Ciudad de México. No hay verano. Aquí no hay verano. Cuando la gente se muere, se va al más allá. Correcto. That was a lot. But wait a minute. Spanish wouldn't be the beautiful language that it is if it didn't have way more confusing words. Have you heard of esto, ese, este, ese, esa, esta? They all meant this and that in Spanish. Let's look at when to use which one, with chunks of course. Click the image on screen and let's have a look together.